Claro, esa sería la pregunta, digamos, inicial del título, ¿verdad? Porque hablamos de las dos conciencias, objetiva y subjetiva. Exacto. Entonces, es importante aclarar que en el fondo la conciencia es una sola, pero la forma de expresarse o la forma en que ella está actualmente es de estas dos naturalezas, objetiva y subjetiva, porque todo está regido por la ley del Hepta para Parchinó. O sea, uno va dando niveles de crecimiento, de desarrollo cada 7 años. 7, 14, la pubertad, 21, la mayoría de edad, 28 ya el profesionalismo, y así uno va creciendo, ¿verdad? Claro, porque ¿qué es lo que duerme a esta conciencia? ¿Mm? La Eso es lo que... fascinación. Exactamente. El ciclo del dormir de la conciencia es identificación, fascinación y sueño. Claro, o sea, la cinta en el fondo está dada por el hecho de que debemos llegar a comprender estas dos naturalezas de nuestra conciencia, ¿ya? Lo que significa tener esa, gracias a Dios que tenemos nosotros, digamos, ese 3% libre, esa conciencia objetiva, digamos, que está aletargada, ¿ya? Y la tarea titánica, porque es una magna obra de que es recuperar todo el resto de ese 97% de conciencia subjetiva, que se encuentra atrapada en una cantidad de yoes que inimaginables. Bien amigos, la conciencia es como un vaso, si no está limpia, ensuciará todo lo que se vierta en él. Bienvenidos a nuestra jornada de videoconferencias de autoconocimiento, el camino hacia la sabiduría. De nuevo tengo el placer de conversar con el autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual, Fernando García Silva. Y esta vez para compartir contigo la videoconferencia número 30, método para despertar la conciencia. Dos conciencias, la objetiva y la subjetiva. Después del intro, ya regreso con la plática con nuestro invitado. Hola amigos, bienvenidos a la presente entrega de La Otra Dirección por Omnius 24 Horas y el Jardín de tu Mente. Soy Orlando Miguel, soy autor, investigador y divulgador, escritor del libro La Otra Dirección, el mapa de ruta para manifestar la realidad que deseas. Bien amigos, tenemos una sola conciencia, sin embargo, la manera de esta misma conciencia expresarse en su naturaleza es un modo objetiva y subjetiva. La intención de esta videoconferencia es entender cuál es la conciencia objetiva y subjetiva, identificarlas en nuestra cotidianidad, conocer los pasos para despertarlas y emprender el viaje al despertar y libertar ese 97% de conciencia atrapada por el ego. Te invito a ver esta interesantísima videoconferencia. Tras el intro, ya regreso. Bienvenidos amigos a La Otra Dirección por Omnius 24 Horas y el Jardín de tu Mente. Nueva vez estamos de vuelta con ustedes para compartirles la videoconferencia número 30. Método para despertar la conciencia, las dos conciencias, objetiva y subjetiva. Una vez más, tengo el honor, el privilegio de conectar y coincidir con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, quien es autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Fernando, nueva vez, un placer, un honor coincidir contigo acá en Omnius 24 Horas. Felices de estar aquí nuevamente contigo, Orlando, y verte con esos colores tan radiantes. Bueno, hoy yo me imagino que la audiencia va a decir que me he vestido, como tú decías, de Chapulín Colorado, pero alguna vez creo que me parece que alguna vez vi al chavo, al Chapulín que estaba vestido de azul.
No sé si era que estaba enamorado de la chilindrina, pero estaba vestido de azul. Qué bien. Bien, amigos, Fernando, esta videoconferencia, la número 30, pues tiene, pudiéramos decir, diversos objetivos. En la presente videoconferencia, amigos, vamos a abordar la objetividad y subjetividad como método para explicar cómo cada instante estamos únicamente seguros de nuestra verdad subjetiva sin comprender el total de la escena en la que solo somos una marioneta de nuestros defectos. Y dentro de estos objetivos, pudiéramos decir, entender cuál es la esencia objetiva y subjetiva, identificarlas en la vida diaria, en la cotidianidad, conocer los pasos para despertarlas, ver la clave de sol, emprender el viaje a despertar y liberar ese 97% de conciencia atrapada por el ego. Fernando, fantástica esta videoconferencia, la número 30, ¿verdad? Tenemos dos conciencias. Claro, esa sería la pregunta, digamos, inicial del título, ¿verdad? Porque hablamos de las dos conciencias, objetiva y subjetiva. Exacto. Entonces, es importante aclarar que en el fondo la conciencia es una sola, pero la forma de expresarse o la forma en que ella está actualmente es de estas dos naturalezas, objetiva y subjetiva. Y es bueno que cada persona comprenda esto para que descubra esa subjetividad y esa objetividad dentro de sí. Porque con estas conciencias objetiva y subjetiva, con cada una de ellas hay que hacer un trabajo un poco diferente, difiere un poco, ¿ya? Entonces, es bueno aclarar que tenemos una sola conciencia, pero actualmente parte de ella está en un estado objetivo y parte de ella está en un estado subjetivo. Por eso que hablamos de las dos conciencias que tenemos actualmente, objetiva y subjetiva. Entonces, ¿qué podríamos entender por ese objetivo y esa subjetividad? Claro, esa pregunta también es buena porque lamentablemente hoy en día se utilizan los términos objetivo y subjetivo de una forma diferente a lo que habla el esoterismo práctico, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de algo objetivo, estamos hablando de algo real, de algo verdadero, de algo espiritual, de algo eterno. Eso es objetivo. Y cuando hablamos de subjetivo, estamos hablando de cosas ambiguas, de cosas a medias, de cosas que en el fondo son del tiempo. Exacto. Entonces, a nosotros nos interesa aquí el aspecto objetivo de la existencia y el aspecto objetivo de la conciencia. De hecho, todo se inicia con activar esa conciencia que tenemos nosotros de naturaleza objetiva, porque esa nos va a permitir luego recuperar el resto de nuestra conciencia que está en un estado subjetivo, atrapado, dormido, dependiente de algo. Eso es algo subjetivo. Lo subjetivo es algo que depende de algo y lo objetivo es algo que es absolutamente libre, integral y que puede hacer su propio trabajo, sin depender de nada ni de nadie. Entonces, Fernando, ¿la conciencia puede estar atrapada o libre? Claro. En síntesis, es otra forma de decirlo, ¿verdad? Que la conciencia puede estar en un estado de libertad o en un estado de atrapamiento, de encierro, de condicionamiento. ¿Ya? Exacto. Entonces, nosotros tenemos un 3% de conciencia libre y un 97% de conciencia atrapada. Ese 3% de conciencia libre, esa es nuestra conciencia objetiva, verdadera, real, libre. Y ese 97% de conciencia atrapada dentro de cada uno de los yoes es una conciencia de naturaleza subjetiva, porque depende, está condicionada lamentablemente de su estado de atrapamiento por el yo, o que le podemos llamar también dormida. ¿Ya? Exacto. El 3% de conciencia objetiva es inatrapable, nunca se va a atrapar, ¿ya? Y viene a ser la materia prima, lo esencial, el punto de partida. Si nosotros no tuviéramos ese 3% de conciencia libre, o esencia libre, difícilmente podríamos iniciar la obra, ni siquiera tendríamos inquietudes espirituales. A lo mejor usted y yo no estaríamos en este instante hablando de estas materias, estaríamos, no sé, pues, entretenidos, buscando dinero, haciendo más proyectos y cosas, ¿ya? Pero ese 3% de esencia objetiva, que pertenece un 3%, 1% por el Padre, 1% por el Hijo y 1% por el Espíritu Santo, por las
tres fuerzas primarias de la creación han dejado como regalo, como inicio, como materia prima para iniciar el camino este 3%. Es totalmente objetivo, inatrapable, pero indudablemente está débil. Exacto. ¿Ya? Entonces, lo que hay que hacer es alimentarla, darle sus primeros pasos para que ella en realidad tome la vocería y tome el trabajo y comience la autorrealización íntima del ser. Entonces Fernando, cada defecto tiene atrapado un porcentaje de nuestra conciencia. Así es, así es. El defecto que está representado de muchas formas, los yoes en el fondo, son como la lámpara de Aladino, que tienen atrapado al genio. Exacto, exacto. Entonces, el genio, que es la conciencia, que tiene prodigios, poderes, facultades, Sí. está atrapado en cada uno de estos defectos psicológicos. ¿Ah? El yo, digamos, como que hipnotizó a la conciencia. Con el tiempo, porque tenemos que entender nosotros que la formación del yo es hace 18,5 millones de años. O sea, no es que fue una, dos, tres existencias atrás. Son muchísimas existencias en las cuales uno viene en un proceso de absolutamente dormido. Sí, sí. ¿Ya? Entonces, cada ego, cada defecto tiene atrapado un porcentaje de nuestra conciencia, tiene atrapada la luz. Y es lo que le da vida al defecto. O sea, si usted le saca la conciencia al defecto, el defecto en el fondo no es nada, se transforma en polvareda cósmica. Y el objetivo fundamental del trabajo es recuperar cada uno de esos porcentajes de conciencia a través de la autoobservación, del discernimiento, de la comprensión y de la súplica de la Madre Divina para que ella se encargue de la desintegración de este defecto y por lo tanto, como consecuencia o corolario de esto, la emancipación, la liberación de esa conciencia que está atrapada ahí en una forma subjetiva. Y ahí ella se objetiviza. Genial, genial. ¿Es imposible, Fernando, entonces, liberar la conciencia sin que el yo muera? Es imposible, porque muchas personas, hoy en día hay tan frases de moda con todas estas revueltas sociales que hay, ¿no? Por ejemplo, en Chile, Chile despertó, Colombia despertó, ¿qué tal país despertó? No, el despertar está íntimamente asociado a la eliminación del yo. Cuando la persona despierta su conciencia, ¿ya? Es porque la conciencia se emancipa, se libera, sale de las fauces del ego. Entonces, Exacto. la única forma en que la conciencia se salga de su atrapamiento y deje su estado de subjetividad y se objetivice, se espiritualice, ¿ya? Es a través de la desintegración del yo. Cuando la Madre Divina procede a desintegrar el yo, y esa eliminación del yo se va dando en función del nivel de comprensión que nosotros podemos alcanzar de cada defecto. ¿Ya? Cada defecto tiene que pasar por un proceso de estudio juicioso para entender los diferentes vínculos que este ego tiene con sus demás socios, digamos, ¿no es cierto? Porque hemos hablado de que en el fondo cada defecto está conformado por una molécula que está conformada por átomos. Entonces cada átomo es un defecto psicológico que se confabula y se enlaza para nosotros lograr este estado de conciencia dormida. Entonces, cuando se desintegra ese yo, ahí se libera la conciencia, ahí se emancipa. Genial. En el caso, Fernando, de un recién nacido, ¿este tiene su conciencia objetiva solamente? Claro. En realidad, cuando un niño nace, como no tiene conformada su personalidad, se incorpora dentro de ese bebé recién nacido solamente el 3% de esencia libre. Y en algunos casos excepcionales, personas que nacen ya con mayor porcentaje, 4, 5, 10, 15 pueden nacer por ciento de conciencia libre, ¿ya? Pero el nivel general de la humanidad es un 3%. La mayoría de las personas tienen un 3%, ¿ya? Ese 3% entonces se incorpora, ¿ya? Porque el ego retorna, pero la conciencia se reincorpora en un nuevo cuerpo físico, ¿ya? Se reincorpora solamente esa esencia libre. Mientras este personaje, este pequeño bebé, va creciendo y desarrollándose durante los primeros 7 años, y ahí va desarrollando su personalidad. Cuando la personalidad ya está conformada, aproximadamente en 7 años, actualmente, como los tiempos están muy acelerados, la personalidad inclusive de algunos niños se forma antes. ¿Ya? 5 años hay niños que ya tienen absolutamente desarrollada su personalidad. Pero por regla general se habla de estos primeros 7 años, porque todo está regido por la ley del Hepta Paraparchinó.
O sea, uno va dando niveles de crecimiento, de desarrollo cada 7 años. 7, 14, la pubertad, 21, la mayoría de edad, 28 ya el profesionalismo, y así uno va creciendo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, durante esos primeros 7 años que él crea su personalidad, ahí, una vez que crea la personalidad, se le manifiestan los yoes. Pero al principio es solo esencia, es solamente pureza. Por eso que uno ve a un niño y no, un niño hermoso, ¿verdad? Con sus ojitos Sí, brillantes, que lo mira con esa sí. inocencia, esa pureza. Sí, sí, se refleja ahí, ¿verdad? Se refleja, se refleja, se Ujú. refleja. Por eso que Genial. la Sagrada Escritura dice, hasta que no seáis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Porque condición para entrar al reino de los cielos es recuperar la esencia perdida, la conciencia perdida. Exactamente. Entonces, Fernando, los recién nacidos ven a sus padres totalmente dormidos. Como ellos son pura esencia, ese 3% ve a este grandulón, su papá, su mamá, ¿verdad? Seres Exacto, grandes. exacto. Pero él dice, pero estos seres, ¿por qué están tan dormidos? Les ve los yoes, les ve los defectos. Muchas veces los niños pequeños de meses o de un año lloran y la mamá piensa que tiene hambre, que tiene frío, que se hizo el popó, no sé, cualquier cosa, pero ellos lloran porque ven los yoes, tanto los de ellos que quieren entrar y no pueden, como los yoes de su padre, los yoes de su madre, ¿ya? Ellos nos ven a nosotros en el verdadero estado psicológico en que nos encontramos. ¿Ya? Entonces ellos se dan cuenta que uno está absolutamente dormido. Y les da pena, pero bueno, ellos no pueden hacer nada porque están recién en su proceso de desarrollo de la nueva existencia. Entonces, el desarrollo de la personalidad es fundamental para la expresión de los yoes. Claro, si no desarrollamos nosotros nuestra personalidad, los yoes no se van a expresar. ¿Ya? Recuerda, en la esencia tenemos todo lo que es nuestro, en la personalidad todo lo que es prestado. ¿Ya? La personalidad en el fondo está hecha por una serie de enseñanzas, ejemplos y muestras externas a la misma esencia de ese ser que viene naciendo, incorporándose dentro de ese cuerpo. Entonces, ahí está el ejemplo del papá, el ejemplo de la mamá, los amiguitos, el colegio, el kinder, todo lo que el niño va aprendiendo externamente va formando su personalidad. Imagínese usted cómo se forma la personalidad de un niño donde sus padres son violentos, se maltratan, se gritan, se insultan, se golpean. Ese niño va a tener una personalidad violenta, Sí, sí. porque ese fue su alimento. Exactamente. Entonces, la educación en los primeros 7 años de vida es fundamental. Es determinante. Determinante. Es determinante. Es determinante. Porque luego, con el tiempo, solo se fortifica, pero ya se formó. Usted ya formó un niño dentro de los primeros 7 años. Por eso lo que estamos viendo hoy en día, de que se está promoviendo la degeneración de los niños antes de los 7 años, es terrible. Es terrible. Sí, porque sí, si usted degenera a un niño a corta edad, ese niño después es muy, muy difícil corregirlo. Exactamente. Bueno, el sistema educativo finlandés, con razón, ellos enfatizan en que el futuro del niño se forma en los primeros 7 años de vida. Así es. Si te está gustando este programa, te invito a suscribirte a nuestro canal ahora mismo para recibir las notificaciones cada vez que publicamos nuestros videos de impacto para tu transformación. También te invito a compartir con otros este programa, así contribuyes a que otros puedan liberarse y ser más felices. ¿Qué cosas van, aunque hemos hablado ya en la conferencia de la muerte, me parece que es lo que muere y lo que no muere, pero vamos a enfatizar un poquito aquí. ¿Qué cosas van entonces al sepulcro cuando uno muere? Claro, como estamos hablando aquí de lo que es la conciencia, la personalidad, ¿ya? Entonces es necesario recordar este aspecto para entender bien qué pasa con la conciencia en el momento de desencarnar, morir la persona. Como lo vimos nosotros en la conferencia número 2, que es la muerte, lo que muere y lo que no muere, ahí nosotros decíamos que hay 3 cosas que van al panteón o al sepulcro. Uno es el cuerpo físico, nuestra envoltura carnal. Exacto. Lo otro es el cuerpo etérico, o cuerpo bioplástico,
¿ya? Que es el cuerpo vital o cuerpo energético que le da vida a cada célula del cuerpo físico, también va al panteón. De ahí donde viene la palabra cementerio. La palabra cementerio significa semen etéreo, o sea, energía etérica. Exacto. Porque si uno viera clarividentemente un cementerio, lo mirara así clarividentemente, vería puros cuerpos vitales flotando sobre los ataúdes, porque ese cuerpo vital se va destruyendo a medida que el cuerpo físico se va destruyendo. Exacto. Y lo tercero es la expersonalidad. La personalidad también va al panteón, ¿ya? También muere. O sea, uno pierde el cuerpo físico, uno pierde el cuerpo etérico y pierde la personalidad, ¿ya? Imagínese usted la personalidad, no sé, de un soldado romano, que usaban así como falditas en estos tiempos, caminando por la calle, por el centro de un como que se sentiría extraña la persona, entre medio de taxi y todo esto, y el otro con túnica. Exacto. Entonces, uno va creando, en cada existencia crea una personalidad, ¿ya? Entonces, esa personalidad, en el fondo, que le va a servir como vehículo de expresión de los yoes, muere. Por eso que el objetivo fundamental no es fortificar la personalidad, ¿ya? Porque lamentablemente hoy en día también se dice, no, que este niño no tiene personalidad, hay que desarrollarle la personalidad. No, la personalidad se desarrolla armónicamente dentro de los primeros 7 años, ¿ya? Y luego, inclusive después, si la persona se revoluciona, tiene que hasta eliminar su personalidad. Los maestros eliminan sus personalidades de existencias anteriores, ¿ya? Entonces, esas 3 cosas van al cementerio: cuerpo físico, cuerpo vital y personalidad. ¿Preparado para transformar tu vida? El siglo XX está considerado como el periodo más sangriento de la historia de la humanidad. Guerras y genocidios de carácter filosófico, étnico y religioso tuvieron lugar en este periodo. Es el siglo que acabó con la paz en el mundo. Las presentes y próximas generaciones tendrán que estudiar el siglo XX como el periodo más sangriento de la historia de la humanidad. Necesitamos contar una nueva historia, una nueva narrativa de nosotros mismos, que nos hable de paz, de libertad y de felicidad. Y esta nueva historia debe comenzar por preparar a nuestros hijos para el futuro y no para lo que alguien piensa que debe ser su futuro, explica el futurólogo Mark Stevenson. La conexión está por suceder, estamos a punto de despertarnos. Descubre el libro que te abre los ojos a nuevas posibilidades. La otra dirección, el mapa de ruta para manifestar la realidad que deseas. El primer paso para uno, el despertar, es aceptar y comprender que uno está dormido. Claro. O sea, si uno no acepta y si uno no comprende que en el fondo estamos en un estado de conciencia dormida, nunca vamos a despertar, ¿ya? Entonces, la comprensión y que va en conjunto con la aceptación del estado de conciencia dormida en que nos encontramos, nos va a permitir dar los siguientes pasos para salir de ese estado de dormidera de la conciencia, ¿ya? Entonces, es fundamental eso, aceptar y comprender. Exacto. ¿Ya? Y eso, la aceptación, no es una cosa meramente, dijéramos, intelectual. Ah, no, es que sí, que no, sino que la idea es la percepción de sí mismo en la autoobservación. Entonces, no es que yo me sienta con un determinado defecto, que yo no, sí, yo tengo este defecto, sino que yo lo observo en mí. Cuando la persona observa en sí mismo, ahí viene la verdadera aceptación. La verdadera aceptación va acompañada de la visualización, de la percepción de este yo, cómo va haciéndose proceso dentro de la máquina humana, dentro de esos 5 centros, cómo ocupa el centro sexual, el centro instintivo, el centro emocional, el centro intelectual y el centro motor, va haciendo posesión de toda la máquina humana y lo mueve a uno. Ahí uno es cuando uno comprende y acepta correctamente que tiene estos defectos psicológicos.
¿ya? Y ahí los va comprendiendo. Porque a mayor autoobservación, mayor comprensión de cómo se van expresando estos yo, es cómo te roban la energía, cómo te mecanizan, cómo te hacen decir siempre lo mismo, cómo te hacen actuar de igual manera siempre. ¿Ah? Esa es la comprensión. ¿Ya? Y con esa comprensión uno se capacita para la eliminación. Si no hay comprensión de un defecto psicológico, no puede haber desintegración del mismo. La Madre Divina no puede eliminar dentro de nosotros yoes desconocidos. ¿Cómo yo voy a sacar algo de mí si ni siquiera sé lo que tengo? Exactamente, Entonces, genial. Fundamental es el descubrimiento. Yo me cuestiono muchas veces, Fernando, y me doy cuenta que en verdad el hombre, nosotros, vamos a nos incluimos todos, ¿verdad? El hombre en verdad es un animal, es decir, intelectual, porque cuando observamos, por ejemplo, un perro, ve pasar una perrita, ¿qué hace el perro? Le cae atrás a la perrita, en fin. Y eso mismo hace el hombre cuando ve pasar, ¿qué? A una mujer. Es decir, es el mismito comportamiento. Es decir, y ahí entra esa autoobservación, es decir, uno va comprendiendo realmente que los yoes son mecánicos. Es decir, claro, somos débiles ante... Genial. Entonces, Fernando... Sí, ¿sí? Perdón, descubrir, como tú planteas, muy bien, en el fondo, descubrir esa mecanicidad en uno, ¿ya? Darse cuenta es lo fundamental. Sí, darse cuenta. ¿Ya? Ahí es cuando la conciencia comienza su primero, ahí comienza a despertar, ¿ya? El despertar no es que tú te das cuenta de que, como se plantea hoy en día, de que te quieren dañar, sino que el despertar es darte cuenta el estado psicológico en que tú estás. Sí. Genial. Entonces, es decir, Fernando, entonces lo primero es despertar, es el 3% de conciencia subjetiva. Claro, como ese 3% de conciencia objetiva significa real, verdadero, espiritual, eterno, inmortal, ¿ya? Como ese 3% es inatrapable, ¿ya? Entonces, ese 3% va a ser el que va a iniciar el trabajo, ¿ya? Si yo no activo ese 3% de conciencia objetiva, no voy a poder recuperar el 97% que está en un estado subjetivo. Entonces, lo inicial es despertar, trabajar, activar este 3% de esencia objetiva, libre, ¿ya? Y para eso necesitamos el trabajo interno. Si no hay trabajo interno, este 3% no va a salir de su estado de letargo. Por consiguiente, para entonces lograr esta meta, ¿verdad? Esta misión del despertar de la conciencia, despertar ese 7%, necesariamente necesitaríamos, como hemos enfatizado, trabajar con los 3 factores de la conciencia. Claro. ¿Cómo despertamos nosotros este 3% de conciencia objetiva? Aunque ella es inatrapable, o sea, el yo no la puede atrapar, ella sí puede caer en un estado de letargo, una especie así como de somnolencia, y es como está actualmente. Exacto. ¿Por qué? Porque cualquier persona que no come se debilita, ¿ya? Exactamente. Imagínese usted unos 40 días sin comer. ¿Aguantaría? ¿Es difícil? ¿Lo ha intentado? No. Apenas cuando la gente ayuna, por ejemplo, Sí. en la mañana ya la una está retorciéndose. Claro, ya un mínimo ayuno ahí de, dicen, 16 horas, tomar el primer desayuno a las 12 ya es muy bueno. Es muy débil. Bueno, cuando una persona no ingiere alimentos, se debilita, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasa con este 3% de conciencia objetiva. Aunque es inatrapable, no la hemos alimentado, entonces ella está débil, no puede expresarse, no tiene vocería en nosotros. Los yo están muy fortificados porque la personalidad está muy fuerte, porque este mundo en general está hecho por el ego, para el ego y hacia el ego. Sí. Entonces, todo en el fondo está desarrollado para que usted haga crecer y alimente su personalidad, ¿ya?
Entonces, entregar el alimento correcto a este 3% es fundamental. Y eso es el trabajo con los 3 factores de la revolución de la conciencia, que viene a ser como el verdadero oficio de esta conciencia. Y por lo tanto, nuestro verdadero oficio de todos los seres humanos es la autorrealización íntima de ser y el trabajo sobre sí mismo. Y este trabajo tiene 3 pilares fundamentales, que es morir, nacer y sacrificarse por la humanidad. ¿Ya? Y además, traspasar el centro de gravedad, nosotros ya vimos la conferencia del centro de gravedad, traspasar el centro de gravedad que actualmente está en la personalidad, traspasar ese centro de gravedad a la conciencia. Por lo tanto, darle a la conciencia las capacidades de que ella necesita para alimentarse, ¿ya? Y ella se alimenta con la sabiduría. El alimento principal de esta conciencia, de este 3%, es la energía del cuerpo, ¿ya? Y la sabiduría, la sapiencia, la luz que obtiene al empezar a darse cuenta del nivel en que se encontraba. Bueno, es como cuando hablamos de los 2 tipos de magia, magia blanca, magia negra, ¿verdad? La magia negra lo que hace es el que nos envía, nos conduce a la oscuridad, pero cuando practicamos la magia blanca, la magia o la alquimia sexual, entonces esta nos diviniza. Así es. Fantástico, Fernando. Fernando, entonces, también dejar la fascinación y cambiar el centro de gravedad de la personalidad a la conciencia. Claro, porque ¿qué es lo que duerme a esta conciencia? La fascinación. Exactamente. El ciclo del dormir de la conciencia es identificación, fascinación y sueño. ¿Ya? Cuando uno se identifica con algo, se fascina y luego entra en el sueño de la conciencia. Sí, sí. Y nosotros nos identificamos y nos fascinamos con las diferentes cosas de la vida y de la personalidad. Hasta la misma escritura de los libros, en los cuales nosotros trabajamos, también es fascinante. Sí. Y a veces nos duerme, nos atrapa ahí, nos quedamos hasta tarde, ¿verdad? Exacto, sí. Porque uno lo atrapa ahí la fascinación, la identificación. Cuando uno ya empieza a hacer un abuso de la energía del cuerpo físico, ya está identificado. Y si se identifica y se fascina, obviamente que esa identificación y esa fascinación va a producir un debilitamiento de la energía del cuerpo físico y por lo tanto la conciencia no va a poder expresarse. Exacto. Entonces, esas serían como otro de los pilares fundamentales. Aprender a no fascinarse tanto con las cosas de la vida diaria y aprender a trasladar, como le explicaba, el centro de gravedad de la personalidad, de las cosas que competen a la personalidad, a las cosas que competen al espíritu. Genial. Por ejemplo, un médico tiene su centro de gravedad en todo lo que está relacionado con la medicina. Estudios, qué sé yo, enfermera, paciente, remedio, y ahí pasa su vida y al final hasta muere sin haber trabajado nada sobre sí mismo. Sí. ¿Ya? Bueno, es lo que decimos, es decir, la mayoría de la gente pasa por el mundo sin saber cuál era su propósito. Y es triste, como decía Albert Einstein. Exactamente. Lo peor en fondo morir sin saber por qué vinimos acá a la Tierra. ¿Ya? Entonces, esas son las 2 fórmulas. Dejar la fascinación, ¿ya? Y trasladar el centro de gravedad de las cosas de la personalidad a las cosas que corresponden a la conciencia. Y eso es trabajar sobre sí mismo. Morir, nacer y sacrificarse, fundamentalmente. Entonces nos toca liberar y despertar el 97% de conciencia objetiva luego. Claro. Primero, como decíamos, trabajamos la conciencia objetiva, el 3%, y luego trabajamos la conciencia subjetiva, el 97%, y ese 97% de conciencia no hay que solamente activarlo, sino primero hay que liberarlo. El 3% no, porque como no estaba atrapado, no hay que liberarlo, simplemente hay que como darle su alimento. Y ella va a empezar a tomar fuerza nuevamente. Y va a ser el inicio, la materia prima. Con ese 3% se parte. Si no hay ese 3%, como le decía, no tendríamos ni siquiera inquietudes espirituales.
¿ya? Y luego, en una segunda etapa, digamos, ya viene todo el trabajo de recuperación de esa conciencia subjetiva, atrapada en el yo, y eso es requisito previo a la eliminación del ego. Entonces, se libera y se despierta, pero primero hay que liberarla. Exacto. ¿Y cómo se libera? Eliminando el yo que la succionaba, que la vampirizaba, que la atrapaba. Si usted no elimina el ego que tiene atrapada la conciencia, no la va a liberar. Entonces, ese 97% de conciencia subjetiva tiene que pasar por esos dos pasos: liberación y despertar. Se libera y ahí, cuando ya se liberó de las fauces del yo, entonces ahí comienza a despertar. Entonces, Fernando, la conciencia subjetiva puede despertar por momento y luego volverse a dormir. Claro, dentro de las prácticas que nosotros entregamos, que también son útiles, digamos, de repente la conciencia subjetiva nuestra pasa por esos procesos, los cuales despierta temporalmente, ¿ya? Exacto, Pero exacto. luego se vuelve a dormir. Pero cuando pasa por el proceso de la muerte del yo, cuando ya se liberó de las fauces del ego, ella no se vuelve a dormir. Por ejemplo, el desdoblamiento astral, a través de los mantras, uno puede utilizar los mantras, ¿ya? Y esa conciencia que estaba atrapada en el yo, despierta en el mundo astral y dice, oh, estoy desdoblado, y se ve flotando en otra dimensión, ¿ya? Pero como no había trabajado la fascinación, de pronto vio algo ahí, se fascinó, pop, y se durmió, y eso fue todo. La experiencia duró segundos. Exacto. Sin embargo, la persona que ya tiene conciencia liberada, ¿ya? Puede lograr el doblamiento astral y lo mantiene por más tiempo. Más si esta persona crea un cuerpo astral, con mayor razón ya se desdobla con mayor facilidad y se mueve y no se duerme con la facilidad que se duerme uno. Entonces sí, esta conciencia subjetiva puede despertar por momentos con estas prácticas, la misma meditación, puede dar las mismas técnicas de meditación, pueden darle un impulso a esta conciencia subjetiva para que despierte por un instante y experimente el vacío iluminador, un chamadí, un éxtasis místico trascendental. Pero lo experimenta y después vuelve nuevamente y se mete dentro de la botella nuevamente. Pero trae el recuerdo. Trae el recuerdo de esa experiencia tan exquisita que sintió, ¿ya? Que viene a ser su alimento. Pero la idea es, por eso, despertar para mantener esta conciencia o traspasarla de la subjetividad a la objetividad. Entonces, ¿solo la conciencia objetiva ya no duerme más? Claro, cuando ya la conciencia está objetivizada, cuando ya ha sido recuperada dentro del yo, ¿ya? Sí, Cuando sí. la persona ve el cadáver del yo, porque en los mundos internos a la persona que empieza a morir en su yo y le van a mostrar cadáveres. Y va a ver él cadáveres. Y esos cadáveres son los cadáveres de sus defectos psicológicos. Y uno inclusive puede ver familiares de uno. Uno puede ver a su papá muerto, por ejemplo, y dice, mi papá muerto, se va a morir mi papá, pero no. Ese papá muerto representa el papá grande de un yo que uno tiene. Por ejemplo, un yo de la lujuria, porque es uno de los papás de todo, ¿verdad? Exacto. O yo de la ira, digamos, que uno tiene fuerte, ahí lo ve, y representa a ese padre muerto de uno, la imagen del padre de uno representa a uno de sus padres, de los defectos psicológicos que pueden ser estos, más fuertes, ¿ya? Entonces, ahí ya cuando la persona ya comienza en realidad a cimentar su trabajo psicológico en la desintegración de los yoes, ahí está totalmente objetivizándose. Genial, genial. Una inquietud más, Fernando. Entonces, a mayor conciencia objetiva, mayor concentración y pudiéramos decir mayor capacidad de investigación. Claro. Cuando la persona va logrando aumentar su conciencia de subjetiva a objetiva, cuando se va objetivizando su conciencia, recuerde el concepto de objetivo, que es verdadero, real, espiritual, trascendental, inmortal, eterno, espiritual, ¿ya? Exacto. Ahí esa conciencia le va a permitir concentración, le va a permitir estar más presente, vivir de instante en instante, de momento en momento, le va a permitir tener éxito en las labores que realizan en la existencia, en todos los planos, ¿ya? Entonces ahí sí ya se va avanzando realmente. Genial, 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 fantástico, Fernando. Esta videoconferencia número 30
y ya vamos avanzando hacia la meta, ¿verdad, Fernando? ¿Verdad? Todavía faltan, sí, hay unas cuantas, pero Pero ahí vamos. Nos vamos acercando. Sí, fantástico, sí. Amigos, esta videoconferencia con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, el método para despertar la conciencia, las dos conciencias, objetiva y subjetiva. Fernando, sería importante entonces una síntesis final, ¿verdad? De este tema, de esta videoconferencia tan interesante. Claro, o sea, la síntesis en el fondo está dada por el hecho de que debemos llegar a comprender estas dos naturalezas de nuestra conciencia, ¿ya? Lo que significa tener esa, gracias a Dios que tenemos nosotros, digamos, ese 3% libre, esa conciencia objetiva, digamos, que está aletargada, ¿ya? Y la tarea titánica, porque es una magna obra, de que es recuperar todo el resto de ese 97% de conciencia subjetiva, que se encuentra atrapada en una cantidad de yoes que inimaginables. Hay que recuperar átomo por átomo de nuestra conciencia, porque la energía nunca se puede perder. ¿Ya? Pero todo se inicia con este 3% de esa conciencia objetiva, y esa misma conciencia, digamos, va recuperando a las partículas de sí mismo, de sus hermanos de la conciencia, y luego la transmutación sexual, digamos, va fijando esa conciencia, esos átomos los va inyectando del fuego necesario para que ascienda y despierte completamente en otras dimensiones y estados de conciencia. Bien, amigos, solo en la aceptación, aceptando nuestras debilidades y procediendo con determinación hacia ese viaje interior para el despertar de nuestra conciencia, de momento en momento, de instante en instante, es la única forma de nosotros lograr nuestra meta. Liberar ese 97% de conciencia atrapada por el ego. Fernando, fantástico. Amigos que nos siguen, como siempre es un honor, Fernando, coincidir contigo acá en los estudios de Omnius 24 horas. Un abrazo del alma. Gracias por darnos esa oportunidad de compartir estas enseñanzas con las personas que nos están siguiendo por estas redes. Muchas gracias. No se muevan. Continuamos con la programación de Omnius 24 horas. Regresamos. Y bien, amigos, nos están pidiendo un corte. A mi regreso, mi opinión y reflexión personal acerca de la videoconferencia con nuestro invitado. ¿Te conoces a ti mismo? ¿Sabes de qué depende tu fuerza interior? Te invitamos a descargar y leer los libros Autoconocimiento y Suprasexo. Conoce tu subconsciente oculto. Enfréntate a tus miedos. Libérate de toda atadura. Despierta la fuerza guerrera de tu interior. Aprende a desdoblarte en astral. Aprende a eliminar tus defectos psicológicos. Despierta tus chakras. Descubre la fuente de la eterna juventud. Conoce los secretos de la alquimia. Activa y despierta tu glándula pineal. Aprende a aumentar y elevar el amor con tu pareja. Descarga gratuita. www.libroautoconocimiento.cl. Autoconocimiento Suprasexo.
Mi opinión con relación a la videoconferencia. Mira, yo califico esta videoconferencia de espectacular, una videoconferencia sin desperdicio. Mi reflexión personal con relación a la videoconferencia. Bien amigos, la conciencia es como un vaso, si no está limpia ensuciará todo lo que se vierta en él. En ese sentido, así como hay una sola vida, pero que al ramificarse parecen muchas, de igual modo podríamos significar que la conciencia es solo una. Y la forma más correcta de despertar ese 97% de nuestra conciencia atrapada por el ego es a través de la autoobservación de instante en instante, dejando de un lado el pasado y ignorando el futuro lleno de incertidumbre y dudas, porque no existe, y comenzar a vivir solo en el momento presente, el momento eterno. Y la forma más correcta de despertar ese 97% de nuestra conciencia atrapada por el ego es a través de la autoobservación de instante en instante, dejando de un lado el pasado y ignorando el futuro lleno de incertidumbre y dudas, porque no existe, y comenzar a vivir solo en el momento presente, el momento eterno. Muchas gracias por ver este programa. También me gustaría saber cuál ha sido el aspecto que más te gustó y déjanoslo saber aquí en los comentarios y me uniré contigo a la discusión. También si deseas que discutamos sobre algún tema de tu preferencia acerca del autoconocimiento, déjanoslo saber en los comentarios y con mucho gusto veré lo que puedo hacer. Quiero agradecer a mi amiga Catherine en la Ciudad de México y Brandon en Venezuela por comprar una copia de mi libro, lo cual significa mucho para mí. Catherine y Brandon, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Soy Orlando Miguel y no olviden de suscribirse a nuestro canal para recibir nuestro contenido de alto impacto. Hasta la próxima.